Seguimos con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Presidente, usted anunció la extensión de la estrategia de bonos, ¿no? Los bonos en un primer momento, y usted lo calificó, si no estoy mal, como la política más agresiva, ¿no?, de bonos en la región. Pero también hubo críticas en su momento a la velocidad de la repartición, si eran tantos los que necesitaban, al final eran muchos más, de 2 millones se saltó afortunadamente a 8 millones y medio, porque sabemos pues que finalmente esas eran las familias que dependen básicamente de esta asistencia. ¿Qué se plantea para esta segunda etapa, para correr más rápido, entre otras cosas? A ver, primero, como dije al inicio, hay que buscar el equilibrio. Viene una pandemia de alto nivel de contagio y entonces tenemos que contener la pandemia con la inmovilización social. Y ahí saltan los problemas de salud que hemos hablado y que hay que buscar una solución pensando no ahora, sino en el mediano y largo plazo. Entonces, hicimos la contención que ha sido muy positiva, porque nos ha permitido en esta contención pasar de 100 camas UCI a 1.500 camas UCI. Nos ha permitido pasar de 3.000 camas hospitalares a 18.000. O sea, si no hacíamos la contención, imagínense los problemas que tendríamos ahora, ¿no? Pero en esa contención inmovilizamos a la población y entonces eso afecta a los hogares que se ganan el pan día a día. Y entonces dijimos, hay que atenderlos. Rápidamente hablamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dijimos, ¿quiénes son los hogares más vulnerables? Los que están en extrema pobreza y en pobreza. ¿Cuántos hogares son? 2.700.000, inmediatamente un bono. Dijimos, ¿por qué iba a ser 15 días, un mes? Pero hemos visto que este virus complejo lo vamos conociendo día a día y se sigue extendiendo y finalmente continúa con nosotros el virus. Entonces la cuarentena que comenzó de 15, 30 días se extendió y entonces dijimos, no solamente están afectados los hogares pobres y pobres extremos, sino también los trabajadores independientes, los trabajadores informales. ¿Cuántos son? 700.000. Extendemos el bono para los trabajadores informales. Luego, el ministro de Agricultura, con justa razón, nos dijo, ¿y la población rural que vive básicamente en la agricultura? ¿Cuántos son? Más o menos 1 millón. Se extiende el bono para la población de hogares rurales. Y por último, se vio que había un porcentaje importante de la población que no tenía ningún ingreso familiar, ni público ni privado. Se vio con el padrón y se agregó 1.600.000 hogares. Si sumas los 4 bonos, eran 6 millones de hogares. Dijimos ya, con eso hemos atendido a toda la población vulnerable. 6 millones de hogares que están en proceso de pago. Y entonces alguien dijo, a mí no me ha tocado. Por ahí, a mí tampoco. Pero si hemos visto el padrón general de hogares, es que hay que actualizarlo. Entonces hemos hecho un esfuerzo usando diversos mecanismos e instituciones, RENIEC, INEI, MIDIS, y finalmente hemos hecho un propio padrón con el listado de todos los peruanos. Y hemos determinado que en realidad se requiere atender a 8,5 millones de hogares. Y nosotros estamos atendiendo a 6 millones de hogares. Por eso que a partir de la próxima semana vamos a completar. Pero entonces uno puede decir, ¿y por qué no lo hiciste antes? Porque no existía el padrón. Esos son los problemas que tenemos. Uno tiene la voluntad, es más, tiene el recurso para darlo, pero no estás en el padrón. Entonces fuimos a la reunión y tenemos a todas las personas con su DNI, pero tenemos que agruparlos en hogares. Y entonces ese esfuerzo lo hemos hecho. Y en estos meses lo que hemos hecho es tener un padrón ya actualizado, que nos dice que hay 8,5 millones de hogares que sí requieren esa atención. Entonces, 2 decisiones importantes hemos tomado en los últimos días. La última semana es decir, si son 8,5 millones de hogares y has atendido a 6, ya pues atiende a los 2 millones que faltan, 2,5 millones. Ya se ha determinado, están con nombre y apellido, a partir de la próxima semana se los atiende. En agosto van a estar todos atendidos. 6 millones más 2,5 millones, 8,5 millones de hogares. ¿Eso cuánto significa? Más de 20 millones de personas están en 8 millones. Pero como la cuarentena ha sido larga y el proceso de reactivación económica es gradual, lo que hemos considerado oportuno es que no se quede en un solo bono. Entonces, pero ya no vamos a hacer 2,7 millones de hogares pobres y pobres extremos, todo, sino
del padrón general de 8,5 millones, el segundo bono de 760, que también se comienza a pagar a partir del próximo mes, y esperemos que en máximo 3 meses tengamos a toda la población con esta ayuda, esta subvención, este apoyo económico, mientras que ya la economía está en todo su movimiento para que pueda generar los puestos de trabajo que requerimos. Esa es la buena noticia. La mala noticia por ese lado es que resulta que el Perú era mucho más vulnerable un porcentaje. Nos hemos congratulado, felicitado en los últimos años de todos los millones de peruanos que han salido de la pobreza, pero resulta que la vulnerabilidad era cuestión sencillamente de que tú cruces una línea rápidamente y cayeras otra vez. Ahora los pronósticos señalan pues que podemos aumentar hasta 10% o más incluso la pobreza. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo contenerla? Pero es otro de los temas que hemos aprendido, que era evidente, que lo sentíamos, ¿no? Pero que ahora nos ha hecho evidente esta pandemia, ¿no? Siempre hemos pensado que lo único que requeríamos como país es crecimiento económico. Y mientras que el Perú crecía, todo estaba bien, ¿no? Y entonces veíamos este nivel de vulnerabilidad que tú bien nos has manifestado. No es suficiente crecer económicamente. Sí es necesario, pero no suficiente. Tenemos que crecer, sí, y por eso hay una serie de medidas para el crecimiento económico. Lo que tenemos que lograr que ese crecimiento genere desarrollo sostenible, que eso no lo hemos pensado. En los últimos gobiernos, el principal parámetro que veían es crecimiento económico. Y es decir, si estamos creciendo, es un buen gobierno. No es suficiente. Tienes que convertir crecimiento en desarrollo. Si no lo ligas, si no lo juntas, ahí están las consecuencias. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces ahora sí tenemos las políticas de crecimiento económico, pero si te das cuenta, este crecimiento económico que queremos y estamos planteando hacer va ligado con políticas de desarrollo social.